Y bueno, vamos a tocar hoy un tema muy especial. Lo he titulado Descubriendo tu potencial. Vamos a descubrir nuestro potencial. Yo creo que todos tenemos algún potencial. Muchas personas no han descubierto el poder tan importante que Dios le dio a cada persona, a cada uno de nosotros. Pero es necesario que para llegar a esferas más altas, para hacer cosas más importantes, descubramos lo que cada uno de nosotros tenemos. Cuando aprendemos a descubrir lo que Dios ha dado en nuestras vidas, podemos hacer cosas impresionantes. Entonces, vamos a entender esta verdad. Podemos entender este principio, podemos estar convencidos que Dios nos creó y nos dio el don de la imaginación, para que pudiéramos vislumbrar brevemente nuestro propósito en la vida y para activar la habilidad que tenemos oculta en nuestro interior. Nuestro Creador le dio a los niños la habilidad de soñar. Y así como a los niños, así todos seamos ricos o pobres, tenemos sueños infantiles. Así como cuando niños soñamos. Yo creo que cuando tú eras niño siempre tuviste un sueño especial. Soñaste pronto viajar a otra nación, ser alguien. Siempre tuviste un sueño. Muchas personas no lo logran, pero todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida sueños, y más cuando fuimos niños. Sin embargo, Dios quiere que esos sueños los sigamos, que no quitemos, que no acabemos nuestros sueños, sino que sigan siendo esos sueños latentes, sigan en nuestro interior. Estos sueños son manifestaciones visuales de nuestro propósito. ¿Has pensado que ese sueño que has tenido de niño es tu propósito en tu vida? Es lo que Dios quiere, es lo que Dios ha planeado. Esos deseos de niño no nacen porque sí. Dios coloca en nuestro corazón ese deseo, esa pasión, esa potencial que se desarrolla, esa capacidad de visualizar lo que somos. Y estos sueños se convierten en semillas del destino, plantas en el suelo de nuestra imaginación. Esto es importante, todos hemos tenido sueños en nuestras vidas. Cuando fuimos niños capturamos sueños, pensamos, creímos, y muchas veces hemos dejado estos sueños en el olvido. Se nos han olvidado el propósito que Dios tiene a través de estos sueños, pero hoy es necesario que recordemos que somos capaces, que tenemos, que Dios está con nosotros, que Dios da el poder y la habilidad en cada uno de nosotros de hacer cosas grandes para gloria de su nombre. No estamos hablando del poder de cada persona simplemente, sino que Dios, el Creador, el Todopoderoso, te ha dado una capacidad grande de hacer cosas impresionantes. De hacer cosas impresionantes para tu vida, que tú revises qué tienes en tu corazón. Que Dios ha colocado algo en tu vida, ¿vale? Entonces vamos a descubrir nuestro potencial. Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, verso 28. Yo voy a buscar en la Biblia este versículo muy hermoso de la palabra del Señor y les voy a leer Génesis 1, 28. Gloria a Jesús. Dice la palabra así, de la siguiente manera. Desde el 27, vamos a leerlo. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y les dijo Dios, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, la gente se pregunta muchas veces lo siguiente: ¿quién es el hombre? ¿De dónde procede? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿A dónde se dirige? ¿Y por qué ha sido creado? Estos son los interrogantes de toda la historia. Los filósofos siempre investigaron esto. Ellos siempre quisieron saber de dónde vienen, qué hace aquí, cuál es el propósito y para dónde vamos, qué hay después de la vida. La verdad es que la palabra de Dios responde a todo esto. En estos versículos contienen el propósito original de Dios por el cual Dios le dio vida al hombre. Sin embargo, a través de los años, este propósito, este principio de la creación ha sido descuidado, ha sido tergiversado por Satanás y lamentablemente las personas no están alcanzando el propósito. Así que hoy tenemos que estudiar y descubrir el potencial que tenemos en nuestras vidas. ¿Y qué necesidad? ¿Cómo lo podemos descubrir? ¿Cómo lo podemos resaltar? ¿Cómo lo podemos llevar a una función? Llevar a cabo para tener grandes victorias, para poder hacer algo, salir de lo mismo, crecer, ser alguien sobresaliente, hacer el propósito, el diseño con el cual Dios nos ha hechos.
Entonces, mediante la presencia del Espíritu Santo podemos descubrir todo esto. La palabra del Señor dice que cuando el Espíritu viene sobre una persona, le da poder, le da unción, le da la capacidad de manifestar milagros y señales. Tú y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo para manifestar y descubrir el propósito que hay en nuestras vidas. Bueno, primero que todo, ¿qué es potencial? ¿Qué entendemos por esta palabra potencial? Entonces hay unas palabras sinónimas que son las siguientes: propósito, destino, voluntad de Dios y llamado. Podemos decir que esas palabras son sinónimos a potencial. Y potencial es la capacidad escondida para poder desarrollar la energía que no ha sido desarrollada. Es todo lo que tú puedes llegar a hacer, pero que todavía no has llegado a hacerlo. El éxito sin uso, los dones dormidos, los talentos escondidos, son todos esos talentos que tú tienes, toda esa capacidad, todos esos dones que Dios dejó en ti que muchas veces no han sido descubiertos, es tu potencial. ¿Qué talentos no has descubierto? Los tienes dormidos. Hay muchas personas que van a morir lamentablemente sin haber utilizado todos los talentos que Dios le había dado, que habían nacido. Ya sea que Dios se los diese durante su vida o que ellos nacieron de una manera, como se dice, innata. Nacieron con nosotros mismos, pero la verdad es que todos tenemos capacidades, talentos, unos más que otros, otros más grandes, eso es verdad. Pero muchas personas lamentablemente van a morir sin descubrir la capacidad, todos los talentos que Dios le dio a ellos. Ojalá no sea el caso de nosotros, que nosotros nunca utilicemos, lleguemos de pronto ancianos sabiendo que teníamos grandes capacidades y nunca hicimos el intento de usarlas, de ponerlos en función, de desarrollarlos, de potenciarlos, de hacerlos crecer, de pulir todas esas capacidades y habilidades que Dios había colocado en nuestra vida. Entonces hoy tenemos que descubrir para qué Dios nos creó, cuál es el propósito de nuestra vida, qué capacidad tenemos escondida, qué le heredamos a nuestros padres, qué dones Dios nos ha dado, qué conocimientos, qué herramientas que hay en nuestro cerebro, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad, y colocarlas en función para crecer. Esto puede dar resultado para satisfacción de ti mismo, tu autorrealización, para crecimiento económico, para bienestar de tu familia, para hacer la obra de Dios, para desarrollar los planes del Señor, porque la obra de Dios requiere de gente capacitada, de gente que tenga potencial, de gente que ponga lo que tiene en las manos del Señor. Requiere que Dios usarte como un instrumento, pero Dios va a utilizar personas que tienen capacidades, personas que se han dejado utilizar. Y tú dirás, entonces no vas a utilizar Dios a los que no tienen capacidades. No, Dios va a utilizar a los que tienen capacidades, porque todos tenemos capacidad. Todos fuimos diseñados con capacidades, con potencial, con madera, con un fuego interno, con un poder interno para hacer la obra del Señor. Dios nos dio a todos sabiduría, inteligencia, un cerebro muy audaz, muy capacitado. Es un sistema muy complejo el que tenemos en nuestras mentes. Simplemente que hay personas que no lo están utilizando, y como no lo están utilizando, entonces se están quejando, no pueden desarrollar, nunca pueden hacer nada nuevo, dependen de otras personas, se vuelven dependientes, entonces porque no desarrollan su capacidad. Pero tú tienes capacidad. Hoy es el momento, hoy es el momento, hoy es el momento en que podemos desarrollar nuestra capacidad. Amén. Gloria al Señor. Quiero hacer un paréntesis a través del chat, por favor. Manden su oración. Ahorita vamos a orar apenas termine la enseñanza por cada uno de ustedes. Por la salud, piden aquí oración por la salud de una señora. Estaremos atentos, todos juntos, unidos en oración por estas peticiones, ¿vale? Entonces, la verdad es que todos tenemos capacidades, todos tenemos talentos, Dios nos dio. Ahora, esas capacidades, ese potencial tienen dos orígenes. Una es natural y la otra es espiritual. Vamos a mirar primero la natural. ¿En qué consiste? En que nace con la persona. Algunas veces es heredado de la familia. Pueden desarrollarse en el diario vivir. Eso es lo que se llama talentos, dones innatos. El que nace con la capacidad de hacer algo extraordinario, de pronto de cantar muy bien, de diseñar, de tocar un instrumento, tiene habilidades para desarrollar capacidades
de pronto algunas habilidades en algunos conocimientos más que otros. Fueron heredados, ¿ok? Pero también tenemos dones y capacidades, potencial de origen espiritual. Es el potencial recibido en el momento del nacimiento espiritual. Lo que te quiero decir es que cuando tú naciste físicamente, recibiste de tus padres potencial, capacidades, pero cuando naciste espiritualmente también recibiste capacidades de parte de Dios. Tu Padre Celestial te dio capacidad de hacer grandes cosas, te dio grandes ministerios, grandes talentos, grandes dones, grandes habilidades, las cuales deben de ser manifestadas por el pueblo de Dios, manifestadas por tu vida para impactar, para tocar, para ser una persona usada por la presencia del Señor. En ti están los dones espirituales. ¿Cuándo? Cuando naciste espiritualmente, en el momento de tu conversión, en el momento que tuviste un nuevo nacimiento, en el momento que aceptaste a Jesús como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo dio en ese momento varias capacidades, dio propósito, dio gracia, dio talento, dio ministerio, dio unción y dio función. En el momento que te convertiste, inmediatamente el Espíritu Santo te dio un ministerio que ya estaba desde los siglos en el plan, en la mente de Dios, ya tenía ese propósito para tu vida. Yo ya había pensado eso en ti, pero cuando te convertiste, recibiste de parte del Espíritu Santo ese potencial, esa herramienta, esa capacidad. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Sacarla, utilizarla. Si no la utilizas, se va a envejecer, se va a quedar en el anonimato. Si no ejercitas tu cuerpo, no va a agarrar musculatura, no va a agarrar físico. Una persona que no ejercita ningún órgano, miembro de sus cuerpos, sus extremidades van a quedar flacos, débiles, sus huesos no se van a... Gloria a Jesús. Pero si esa persona desarrolla las capacidades, va a ser manifestado, va a crecer su cuerpo. Su brazo se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque está utilizando y funcionando una parte de su cuerpo. Así es en la parte espiritual. Si no ejecutas, no ejercitas lo que Dios te dio, la capacidad de hablar, la capacidad de orar por los enfermos, ese don nunca, ese potencial que Dios creó, nunca se va a engrandecer, nunca se va a potencializar, nunca se va a formar en ti. Necesitas ejercitar el potencial que Dios te dio para poder desarrollar, para poder crecer en ese aspecto. Entonces, la palabra del Señor dice en Mateo 13, 1, 32, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Y aunque esa semilla es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas. Se convierte en un árbol, de modo que vienen las aves y aún en sus ramas anidan. La Biblia dice que en Génesis 1:12, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Cada cosa viviente creada por Dios fue bendecida con un potencial. Asimismo, Dios creó el hombre con un potencial dentro de sí mismo. Dentro de sí mismo tú tienes potencial. El propósito y lo que aprendemos aquí de la semilla es lo siguiente: para que desarrolle su potencial. Nacimiento, muerte y desarrollo. Nosotros necesitamos un nacimiento, una muerte y un desarrollo. ¿A qué se refiere esto? Esta muerte no es la muerte física. Es lo siguiente: el nacimiento es la etapa donde Dios, por su poder reproductivo, da a luz una semilla con un potencial y un poder productivo en sí misma. En este momento Dios creó en tu vida un potencial. Cuando te convertiste hubo un nacimiento, un potencial que se desarrolló en tu vida. La muerte es la etapa que tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestro ego, al yo, y morir a nuestra vida pasada. Si queremos que se desarrollen los propósitos espirituales, el propósito del Señor, tenemos que tener una muerte, una etapa donde nos negamos a nosotros mismos, nuestro ego, y morimos a nuestra vida pasada. Lo que dice la palabra del Señor, que hagamos morir al hombre viejo. Jesús dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere y queda solo, pero si el grano muere, lleva mucho fruto.
El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Es necesario que nosotros vaciémonos de nosotros mismos y dejemos nacer, morir al yo y dejar crecer la presencia del Espíritu Santo, a Dios, que el carácter de Cristo se desarrolle, que la presencia de Dios se desarrolle en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, ¿ok? El desarrollo, ¿qué quiere decir el desarrollo? Es la etapa en la que Dios trae mentores, padres, líderes para ayudarnos a desarrollar y sacar el potencial que hay en nosotros. Miren esto tan importante, iglesia. Es la etapa en que Dios trae personas para formarnos, para enseñarnos, para capacitarnos, para poder desarrollar, llámense líderes, pastores, profetas, apóstoles, siervos del Señor. Dios levanta personas para desarrollar tu potencial, para que puedas crecer. No eres tan solamente por sí solo quien te autoformas. Hay un proceso, primero Dios, en la presencia del Espíritu Santo hablando a tu corazón, ministrando, pero hay personas que Dios utiliza como mentores para desarrollar ese potencial que hay en tu vida, para desarrollar todo lo que Él quiere manifestar en ti, que es necesario, que ya hay. Yo quiero que tú le digas a tu vecino, al que está a tu lado, le digas a alguien o te digas a sí mismo: yo tengo grandes potenciales en mi vida, tengo grandes capacidades, mejor dicho, tú tienes una bomba atómica en tu vida. En el nombre de Jesús, ¿ok? Vemos que Dios utilizó unas personas, y Dios siempre, en la Biblia hay algo hermoso, que Dios de pronto manifestó con aquellas personas que parecían débiles, cosas grandes. Eso es importante, porque ahí se manifiesta la grandeza, que no es solamente tu potencial, que no es solamente para gloria de tu nombre, sino es para gloria de Dios. Dios avergonzó a muchas personas que se creían gran cosa, y de pronto utilizó a aquellos que no tenían, a simple vista del pueblo, de la gente, aún de sus propios padres y familia, no tenían grandes cosas. Dios los utilizó para gloria de su nombre, y con ellos Dios hizo proezas, hizo cosas maravillosas, los exaltó. Fue lo mismo que dijo el apóstol Pablo, que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los doctos, a los grandes de la tierra. Así que si de pronto tú no tienes todo el estudio, no tienes todas las capacidades, no has ido a la mejor universidad, calificas para los propósitos del Señor. Calificas porque es Dios quien te forma, es Dios quien te levanta. Es bueno ir a la universidad, excelente, es grande, es importante, pero si Dios te forma también vale, y es grande lo que Dios puede hacer contigo. No importa si no hayas ido a la universidad, no hayas nacido en la mejor familia, no tengas en tu linaje grandes personas capacitadas. Dios en tu vida puede hacer cosas gigantes porque se manifiesta la gloria del Señor. Y fue el caso de un hombre, dice: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo, arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Un simple campesino con 2 yuntas de bueyes, un poco de vacas, arando la tierra, sería en poco tiempo el gran profeta Eliseo. Entonces no te andes quejando si de pronto no fuiste a la Universidad de Oxford, no estuviste en Harvard, no has tenido los millones del mundo. No importa, Dios te levanta, Dios tiene grandes cosas contigo. Si Dios levantó a Eliseo estando arando, quemándose al sol, sembrando unas hortalizas, de ahí levantó el gran profeta Eliseo, Dios a ti también te levanta. Cuando dicen amén, amén. Dios se glorifica y se manifiesta con lo que tú menos piensas, con lo que tú menos creas, y ten en cuenta que Dios tiene propósitos contigo y tienes que desarrollar los propósitos en tu vida. Recuerda lo siguiente: tu potencial va enlazado con tu propósito. El potencial que Dios creó en tu vida es porque servirá para desarrollar el propósito eterno de Dios en tu vida. Dilo conmigo, el potencial que yo tengo me sirve para desarrollar mi propósito. Oh, tremendo. Fue el caso de otro joven que se llamaba David. Dice: Eliab, el hermano mayor de David, le oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él, o sea, con David, y le reclamó.
un adolescente que descubrió que tenía grandes propósitos, que tenía un llamado, que tenía habilidades, pero había personas que no creían en él. Mire, es que lo estamos diciendo, en David no creía ni su padre ni sus hermanos. El día que Samuel llega a ungir a alguien de esa casa como rey, su papá nunca lo presentó. Presentó primero al más grande, al que le seguía, a los 7 primeros, pero tenía uno guardadito, uno cuidando las ovejas, uno medio sucio, uno mechudo porque no había ido a la peluquería. Pero ¿sabe qué pasó con ese mechudito, con ese que olía a ovejas? Fue el que Dios utilizó para grandes propósitos. Nadie creía en David. No creía su papá, no creían sus hermanos, no creía nadie, hasta ni el mismo Samuel. Si Dios no le dice, no lo unge, porque Samuel estaba pendiente del más fortachón. Samuel ya tenía eso en la mente. ¿Por qué? Porque había años antes consagrado a un gigante como rey que se llamaba Saúl. Entonces él pensaba que el siguiente rey era otro gigante de 2 metros, acuerpado, con bíceps, con tríceps, simpático, modelo, que hablaba bien, era el más hermoso, que Dios tenía que... Pero no, Dios rompe moldes. Dios se glorifica de muchas maneras y es ahí cuando Dios le cambia también el pensamiento al mismo Samuel. Y Samuel ve al más chiquitico, aquí allá, menudito, simpático, dice la palabra que de hermoso parecer, o sea, no asustaba a nadie. Y Dios le dijo, ese es, úngemelo, porque con ese yo tengo propósitos. Y ese mismo fue el que destruyó, tuvo capacidad y potencial para destruir a un gigante. Y sus hermanos, que eran más altos, más acuerpados, con más fuerza, no tenían el potencial de destruir gigantes. Pero él entendió que en él había un potencial, que tenía que desarrollar algo. Gloria al Señor. Dice, su propio padre y sus hermanos no creyeron en David. Si su padre ni siquiera lo consideró ser ungido por el rey Saúl. El rey Saúl le dijo, no puedes ir a la guerra contra ese gigante. Ni el mismo rey creía en David. Pero en David había un potencial. Pero nada en él parecía demostrar que lo tenía, o sea, físicamente, nada. Todo el mundo, incluyendo su familia, le puso límites a su desarrollo. Y ahí es cuando venimos que mucha gente no desarrolla su potencial porque se colocan límites o la gente le coloca límite. Tú no puedes hacer eso, tú no vas a alcanzar. Y se creen los límites que el mundo le coloca porque se burlaron, porque se pararon a declamar, a cantar, a tocar, a hacer, a inventar, y todo el mundo se burló de su invento, de lo que quisieron hacer. ¿Y sabe qué hacen? Se estancan, le colocan límites. Yo no soy capaz, yo nunca lo haré. Se burlaron de mí. De David lo hicieron, pero no lo detuvieron. Esa es la diferencia de aquellas personas que utilizan ese potencial, desarrollan ese potencial, que lo que el mundo lo limite, no lo estancan a ellos. Saltan esos límites. Destruyen los límites, son destruye barreras. Aquella gente que tiene potencial es capaz de destruir todas las barreras. Eres tú aquella persona que no se limita por lo que te dicen, por lo que la gente piensa de ti, por el concepto que los demás tienen de ti. Eso no importa. Dile al que está a tu lado o dile dentro de sí mismo, no importa el concepto que tiene de mí, eso es lo de menos. De David tenían un concepto mal, pero una cosa decía Dios más grande. Entonces, aunque él tenía límites por parte de su familia que querían detener su desarrollo, había gente que sí creía en él. No todo el mundo te va a colocar límites, no todo el mundo te va a detener, no todo el mundo va a hablar mal de ti, no todo el mundo se va a burlar de lo que tú inventaste, lo que tú quisiste hacer, de lo que tú trataste de hacer. Hay gente que sí va a creer en ti. El caso fue de Jonatán, que sí creyó en David. ¿Saben? Yo te quiero decir, no dejes que te pongan límites, que te pongan metas, que te pongan techo a tus sueños. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál es la fuente de nuestro potencial? Dios. La secta, las religiones, las falsas filosofías dicen que tu potencial está dentro de ti mismo. ¿Saben? Nuestro potencial primero depende de Dios. Somos lo que Dios ha declarado que nosotros somos. Lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra en Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas.
El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para desarrollar tu potencial es necesario que estés cerca y aferrado a Jesús. Que creas que Dios siempre te va a llenar, que Dios siempre te va a sostener, te va a dar lo que necesitas para desarrollar todo lo que tú tienes. Ahora, ¿cómo puedes desarrollar tu potencial? Muy fácil. Primero, conociendo la fuente, que es la intimidad con Dios. Tienes que desarrollar tu intimidad, tu conocimiento, tu amistad con Dios. Esta fue una clave grande en la vida de David. David, mientras estaba pastoreando ovejas, estaba adorando, estaba conociendo, teniendo intimidad con Dios. Entraba a la habitación del Señor. Era un adorador y allí Dios le hablaba. Yo me imagino, utilizo mi imaginación, que David ya sabía que él iba a ser el próximo rey porque Dios ya se lo había dicho a él. Yo puedo entender eso. Que David, aunque estaba pastoreando ovejas, habían garrapatas, pulgas, chinches, animales, frío. Él decía, yo no nací y no voy a estar aquí en este potrero toda la vida. Dios me está diciendo que así como estoy apacentando las ovejas de mi padre, yo apacentaré las ovejas de Israel. Yo seré el pastor de toda una nación. Y ahí es cuando él desarrolla esa intimidad. Y a él no lo sorprende. El día que Samuel lo unge, sí, él estuvo contento, lleno, la presencia del Señor vino sobre él una vez más porque ya estaba. No fue como en el caso de Saúl, que dice, vino el Espíritu Santo, porque nunca antes lo había tenido, él ya lo tenía. Simplemente esto le confirmó lo que Dios ya le había hablado a él. Conociendo el propósito llamado, la intención original con que tú fuiste creado. Ahora, tú tienes que tener alguien que te canalice, que te lleve, que te sirva como un mentor, como un líder, como un tutor. Mire lo que dice la palabra del Señor en Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios ha escogido personas que te hablen, personas que te moldeen, que te instruyan para que tú seas formado, seas capacitado para crecimiento, para formación. Su potencial no será desarrollado hasta que usted no asuma un compromiso con sus planes, sus pensamientos y sus sueños. Podemos ver el ejemplo de algunas personas de la historia. Thomas Edison, tremendo. Un maestro dijo que él era lento para aprender. Su padre casi lo convence de ser un estúpido. Y sabe, a pesar de todo eso, hoy disfrutamos de todos los inventos de Thomas Edison. Fue el que creó el bombillo, fue el que creó la electricidad. Bueno, inventó, descubrió, hizo muchas cosas, descubrimientos y produjo demasiadas cosas. Fue una persona insistente. Para hacer un bombillo se dice que tuvo aproximadamente de 25.000 a 30.000 intentos. Muchas veces nosotros en el primer intento fallido claudicamos, tiramos la toalla, renunciamos, nos vamos de la iglesia, dejamos el trabajo, dejamos la empresa, dejamos todo lo que tenemos. No somos las personas perseverantes, aguerridas, que Dios quiere que nosotros seamos. Lloramos por la primera escasez, pero Thomas Edison tuvo aproximadamente 30.000 intentos y al 30.000 dijo, aquí está. Y sabe, cuenta una anécdota que una vez Thomas Edison en su laboratorio allí en Estados Unidos, gigante, se le incendió. Y allí estaban muchos descubrimientos que él tenía, muchos papeles, muchas fórmulas, tenía todo su trabajo, todo su laboratorio. Y se le quemó todo el edificio. Cuenta la anécdota, la historia. Y cuenta la historia que él se sentó frente al edificio y el edificio quedó vuelto un carbón. Y mucha gente esperaba ver a Thomas Edison llorando, triste, aburrido, con ganas de quitarse la vida, y se le acercaron y le preguntaron qué tenía, qué iba a hacer. Y él, simplemente mirando aquel edificio en cenizas, dijo, se acaban de quemar todos mis errores, ahora voy a comenzar de nuevo. ¡Qué capacidad! Pero muchas veces uno ve cristianos que por el primer intento fallido ya se echan a morir, reniegan de Dios, no quieren volver a ser cristianos, no creen en nadie, renunciar a su familia. ¡Qué tristeza! Albert Einstein,
Sus padres lo consideraban un estúpido. Un maestro le dijo que no lograría nada en la vida. Pero sabe, hizo una de las más grandes teorías, todas la conocemos. Walt Disney trató de conseguir un trabajo en un periódico y le dijeron que se dedicara a otras cosas porque él no lo sabía, él no sabía dibujar. Y sí sabemos hasta dónde llegó. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Si miramos al mundo, observamos que está lleno de seguidores, de supervisores, de jefes, pero de muy pocos líderes. Tú eres uno de los pocos líderes que hay en este mundo. Tienes que descubrir tu potencial. Te quiero decir que tú sí puedes en el nombre de Jesús, que Dios te creó, que eres la imagen de Dios, que Dios no se equivocó. Dios creó a cada ser humano con un potencial, con un liderazgo, con un gigante liderazgo, y tú eres uno de ellos, iglesia de Jesús. Tú eres uno de esos líderes que Dios creó con grandes propósitos, con grandes planes. Tú eres. Levanta tu mano allí donde tú estás y di: yo soy uno de esos líderes que Dios creó con grandes propósitos, con grandes alcances. ¿Qué podemos concluir? Que muchos se van a la tumba sin desarrollar el potencial y nos convertimos en seguidores simplemente toda la vida. Somos seguidores de muchos, pero no somos líderes, y muchos llevan a la tumba su potencial. Dice, otra conclusión: hay quienes llegan a ser su potencial. Esos llegan a ser hombres y mujeres diferentes que impactan al mundo. Eso es lo que tú tienes que ser. Una persona que impacta, que desarrolla. No importa cuál es tu raza, cuál es tu cultura, tú lo puedes hacer, tú puedes crecer, tú puedes llegar a tener un liderazgo. Yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Tú eres un líder? ¿Cuántos se consideran líderes? ¿Cuántos pueden decir: yo soy líder? Y te voy a hacer una pregunta, o te voy a hacer un test muy breve para saber si eres líder. Naciste con el liderazgo, Dios te llamó a ser líder, pero de pronto en el momento no lo estás haciendo. ¿Cómo sé si soy líder o no soy líder? Muy sencillo. Mira hacia atrás. Mira hacia atrás, ¿quién lo sigue? Si alguien no te sigue, entonces no eres líder o no estás desarrollando tu liderazgo. Pero si hay personas detrás de ti, tú eres un líder. Tú estás desarrollando tu liderazgo. Otra cosa que nos podemos decir es que los líderes son personas comunes que permiten que su potencial se desarrolle. Un líder no es un extraterrestre, no es un ovni, no es una mutación, no, es una persona común y corriente. Simplemente permite que se desarrolle lo que hay dentro de él. Saca a ese tigre. Muchos tienen el tigre enjaulado, encerrado. Es una persona común y corriente. Moisés, una persona común y corriente. Pedro, un simple pescador que ni hablar sabía. Pablo, otra persona, es simplemente que desarrollaron su potencial. David, lo estamos diciendo. Gedeón, un temeroso, un asustadizo, un cobarde, pero ese cobarde Dios hizo grandes cosas. Los líderes, la gente que hizo grande, es gente común y corriente, simplemente que permitieron que se desarrollara su potencial. El mundo está necesitando líderes que inspiren a otros a seguir, a cumplir el propósito, el destino que Dios planeó para toda la gente. El mundo demanda liderazgo, demanda gente que tenga potencial, demanda gente que se desarrolle, que se explote, que se esfuerce, que le permita a Dios obrar, que no se quede en el anonimato. El mundo está exigiendo, y en este tiempo, en pleno siglo XXI, en plena pandemia mundial, es necesario liderazgo, el verdadero liderazgo de los hijos de Dios. Así que te desafío a que levantes, a que potencialices tu liderazgo, tu talento, tu capacidad, saques a flote ese potencial que Dios tiene en tu vida. ¿Sabe? Un buen líder no solamente sabe para dónde va, sino que puede inspirar a otros para ir con él. Oye, no sabe nomás para dónde va, sino que carga con otros. Arrastra. El líder mueve, el líder impacta, el líder toca a muchas personas. Este es el mensaje que Dios colocó en esta tarde, noche ya
para transmitirle, para que desarrolles, para que desates lo que hay en tu vida, para que no creas que simplemente vas a pasar tu vida siendo el mismo. No, es el momento de que desarrolles lo que Dios puso en tu vida. Vamos a orar por un momento. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este mensaje que hemos podido compartir con todas las personas, Señor. Te damos nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Damos gracias, Señor, por cada uno de los que están escuchando, Señor, y de los que van a escuchar esta transmisión, Señor. En el nombre de Jesús, permite que nuestro talento, Señor, sea creciendo, Señor. Que nuestro talento, Dios mío, en el nombre de Jesús se desate para cada vida, Señor. Que nuestro talento, Dios, sea manifestado, Dios. ¿Cuántas personas hay, Dios, que tienen sus talentos, Señor, y están simplemente en el anonimato, quietos, Señor? En el nombre de Jesús hoy declaramos y creemos que tu presencia fluye, tu presencia sana y tu presencia liberta, Señor. Oro por cada una de las peticiones, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los que necesitan, Dios, oración, Padre, para que tú seas tocándolos, Dios, para que seas sanando y libertando, Señor, las necesidades, sea libertando, Dios, de la enfermedad, de la esclavitud, Señor, supliendo esas dificultades, esa escasez, Señor, trayendo abundancia. En el nombre de Jesús lo declaro, Señor. Declaro que tu gloria fluye y sana en el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos, amado Dios. Amado Dios, recibimos la bendición en Cristo Jesús.